Bueno, buen día, paz de Cristo, bendiciones a la Luna Gabriel. Este, mm, la razón por hacer este video es para demostrar que efectivamente en el debate que tuve con Rafael Tarres, en donde yo dije de que él afirmaba de que Jesús, el Hijo de Dios, es una criatura, eh, a lo que él me corrigió en el debate diciendo que no, que es algo que yo añadí, que es algo que yo inventé, ¿verdad? Que él no dijo eso, pero aquí está la evidencia de que él cree efectivamente de que Jesús es una creación. Y lo vamos a ver como él lo dice. No lo digo yo, no lo inventé yo, sino que lo dijo él. Entonces, bueno, comienzo preguntando, diciendo, ¿qué opina de Jesús? ¿Es otro Dios, un Dios? Él me dice el Hijo de Dios. Entonces yo le vuelvo a preguntar, Dios con D minúscula. Me dice un poderoso. Luego me dice no. O sea que no es, Cristo no es Dios con D minúscula, ni Dios con D mayúscula. Ahí podemos ver, ¿verdad? Aquí en el medio de la conversación. O sea que no es un Dios, ni siquiera, ni tampoco es Dios, es el Padre. O sea, entonces, algo controversial porque eh, si él dice de que Jesucristo era un Dios, acá lo está negando. O sea, un poderoso me dice y que no es Dios ni tampoco el Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Si no es Dios ni un Dios, es una criatura. Ahora, ahí ya tenemos como para decir que es una criatura. Ahí tenemos una prueba. Pero sigamos. ¿En qué categoría lo pone? ¿Qué es Cristo? Y luego dice, o sea, de una manera muy inocente, un ser divino. Si es un ser divino, entonces quiere decir que tiene una sustancia o una naturaleza divina, lo que lo hace ser Dios, o en su defecto, un Dios, ¿verdad? Pero él ya negó que no era, aquí como vemos, ya dijo que no es Dios ni Dios. O sea, y luego dice que es un ser divino. Eh, no sé a qué él se refiere o qué interpreta él con decir un ser divino. Él cree, o quizás para él un ser divino es un ángel. No sé qué será. No sé qué será para él. Pero sigamos. Entonces yo le pregunto, ¿un ser divino no es un Dios? Dígame, ¿qué es divino para usted? No, no es ahora Dios, dice. O sea, si no es ahora Dios, ¿cuándo lo fue? Y si no lo fue, entonces nunca fue un Dios. ¿Y ahora luego va a ser un Dios? O sea, eso es lo que yo pregunto, me hago esta pregunta, ¿no? O sea, que será luego Dios o un Dios. Un Dios será luego hecho. Sigamos. ¿Qué significa divino? Le pregunto. Plenitud de Dios en él. Bueno, es un concepto errado. Sigamos. ¿No es ahora? ¿Lo será después? Le pregunto. O sea, ¿es divino pero no es Dios? Y dice, Cristo tiene un cuerpo glorioso, no un cuerpo de Dios. O sea, saltó por otro lado que no es lo que estoy preguntando. Ok, no pregunté por el cuerpo. ¿Es un ser humano glorificado? Me dice, yes, en inglés. ¿Es un ser humano glorificado? Sí. Ok. ¿Un humano es divino? Jesús humano es divino. Y luego me dice, Cristo es el primero. O sea, respondiéndome de una manera implícita, como dando a entender que sí, Él es el primero ser humano divino. ¿El primero de qué? Le pregunto. El primogénito de los muertos. Ajá, y o sea, no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. Porque estamos hablando sobre la parte divina, como acá le pregunto, ¿Jesús humano es divino? Y él me dice, Cristo es el primero. ¿Pero qué tiene que ver eso? O sea, el primogénito de los muertos, eso no tiene nada que ver. Le- eh, bueno, luego me dice que me respondió con la plenitud de Dios en él, que lo hace ser divino. Yo le digo que eso no le pregunté. Cristo es un ser humano endeizado. Me cita Colosenses 1:19. La plenitud de Dios en él lo hace ser un humano divino. Sí, me dice.
así también vamos a ser nosotros. Quiere decir que si Cristo fue un ser humano glorificado, o es un ser humano, porque aún dice que no es divino, eh, si Cristo es un ser humano glorificado y luego va a ser endeizado, quiere decir que nosotros también vamos a hacer lo mismo con Él, porque Él dice, así también vamos a ser nosotros. O sea, nosotros también seremos Dios, no, quizás para Él, no el Dios supremo, sino una clase de ser divino, poderoso, como Jesús, o sea, un Dios menor. Bueno, o sea que si es un Dios, entonces Jesús, o sea, que si es un Dios, entonces Jesús, le pregunto. Me dice no. La verdad, la verdad es una gran contrariedad porque él me dice que la plenitud de Dios en él lo hace ser divino. Y si ahora, según Colosenses 2:9, en él habita corporalmente o somáticamente la plenitud de Dios, ¿cómo que ahora no es Dios? Y él dijo que sí, que era Dios porque la plenitud de Dios estaba en él. O sea, se contradice este amigo Rafael, se contradice mucho. Entonces yo le digo, dijo que es divino. Entonces le pregunto, ¿Jesús es creador o creado? ¿Acá dónde viene el tema? ¿Jesús es creador o creado? Él me responde, bueno, a una pregunta anterior, nosotros seremos divinos como Cristo, nuestro gran hermano. Yo le pregunto, ¿seremos un Dios? Me pone, estamos en un cuerpo corrupto, ¿no? O sea, ¿seremos un Dios? Necesito respuestas. Luego me dice, las escrituras no menciona en Apocalipsis que seremos como dioses, seremos glorificados en Dios por su Hijo. Le pregunto entonces por la pregunta que hice anterior, ¿Jesús es creador o creado? ¿Me puede responder? Dice, Cristo fue creador y posiblemente salió del Padre. O sea, no le pregunté si salió del Padre, a menos que él me esté diciendo implícitamente que el salir del Padre sea una creación. O sea, yo le pregunto, que es creador pero no es Dios. O sea, tenemos una criatura que en un principio me dijo que no era Dios ni era un Dios. Sin embargo, es un creador. ¡Wow! Sin embargo, Él nos crea sin ser el Dios y sin ser un Dios. Entonces le digo, qué total contradicción la suya. ¿Cristo no es Dios pero es creador? Claro, las escrituras lo evidencian así. No lo digo yo, me dice él a todas luces. Y me dice, él señala una pregunta que le dice, ¿Cristo no es Dios pero es creador? Fíjese que sí, me dice. O sea, no es Dios, pero es creador según él. Wow. Dígame, ¿es Dios o no es Dios? ¿Quién? ¿Cristo? No, me dice. El Hijo de Dios, le digo. No, no. Me dice que no es Dios. No es Dios, pero es creador. ¿Fue creado Jesús? Y él me pone, fue tiempo pasado. No es Dios, pero es creador. Fue tiempo pasado, me dice. No le entendí esa respuesta. ¿Cómo? Le pregunto. ¿Fue qué? ¿Fue qué? ¿A qué se refiere? Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, citando Colosenses 1:16. Así lo quiso su padre, como todo buen padre, le da la autoridad a su hijo. Cita 1 Pedro 3:22. Entonces, se dispara por la tangente, no me responde literalmente lo que yo le estoy pidiendo. Vuelvo a tomar el tema. Nosotros somos creación. ¿Es Cristo eterno? Y me dice que sí, en ambos, o sea, tanto nosotros, él me dice que, cuando yo le pregunto, ¿somos creación? Me dice que sí. ¿Es Cristo eterno? Me dice sí. O sea, ahora tenemos un Cristo eterno, pero que no es Dios y tampoco es un Dios. ¿Cómo puede ser alguien eterno sin ser Dios? O sin ser un Dios en su defecto, vamos a decir, creyendo de que hubiese muchos dioses, aunque esa no es mi doctrina, yo creo solamente en un Dios, el Padre, y que se manifestó como hombre, siendo Jesucristo Dios manifestado en carne, y al cual adoramos. Esa es mi doctrina como unicitario. Entonces, le digo, ¿es Cristo eterno? Me dice que sí. Bueno, hay muchas contrariedades en la doctrina de Rafael Tarres. Entonces yo señalo un texto, un mensaje que le puse, nosotros somos creación y Cristo,
¿Es eterno como Dios el Padre? Posiblemente sí, me dice. Ya comienza con sus dudas o con su falta vamos a decir, de afirmativa o negativa, o sea, de tener algo firme, sino que ya comienza a decir que hay una posibilidad. Posiblemente sí. O sea, ¿Cristo es una creación? Posiblemente sí, me dice. Y él me responde a mi pregunta, ¿es eterno como Dios Padre? No. Ahora ya hay una contrariedad, porque él dijo que era eterno. Ahora no es eterno como Dios el Padre. Entonces, si no es eterno como Dios el Padre, entonces tuvo que tener un principio. Entonces yo le señalo su respuesta, posiblemente sí. Le digo que no es una respuesta. Él me dice que sí. Yo le digo, posiblemente demanda dudas. No hay que dudar. O sí o no. Entonces luego él cita a un comentario mío que yo puse, a una pregunta mía que yo puse, ¿es eterno como Dios Padre? Y él me cita Apocalipsis 1:18, el que vive estuvo muerto, ¿verdad? Además de esto, es cuanto, bueno, esto es un comentario mío. Yo le digo que no pregunté sobre Apocalipsis 1:18, cita luego Apocalipsis 3:14, donde dice que él es el principio de la creación de Dios. Entonces le pregunto, ¿qué me quiere decir? ¿Que es creado? Cristo dice que es el principio de la creación. Escuche esto, el principio de la creación. Entonces digo, ¿es eterno como el Padre, sí o no? A lo que él me responde, ahora sí es eterno. Como él me dice que ahora sí es eterno. En el debate me dijo que él entró en la eternidad con el Padre. Quiere decir que en un principio no era eterno. O sea, en la eternidad él no era. Él no era en la eternidad porque no es eterno. Entonces, quiere decir que tuvo un principio. Ok. Yo le pregunté, no pregunté por ahora, le digo yo. Pregunté si es eterno como el Padre. Como el Padre no. A Dios nadie lo ha matado, a Cristo sí. Entonces, ¿tuvo un principio? Sí. Vea, aquí usted puede ver, corroborar, que Él me dice efectivamente que tuvo un principio. Y si tuvo un principio es una criatura. Entonces le digo, ok, entonces le vuelvo a preguntar, ¿un Dios puede tener principio? El Padre no, Cristo sí. Cristo tuvo un principio. Ok. Ok, si Cristo no es Dios y tiene principio, le pregunto, ¿es creador o creado? Y me pone, creador y creado en la posibilidad. No, amigo, eso no es serio, le digo, no pueden ser ambas cosas. Me dice que es la posibilidad. Bueno, yo hago un sarcasmo, un chiste. Es como que me diga, está media embarazada. ¿No? Ok, si Cristo no es Dios y tiene principio, y le pregunto, ¿es creador o creado? Le digo, le vuelvo a preguntar para que se defina. Necesito que me diga y que se defina él también si Cristo es un creador o creado, porque no pueden ser ambas. O sea, una criatura no puede ser el creador. No. Entonces, si son ambas cosas, entonces un creador creado, defínase. Luego me manda un audio que aquí no lo tengo. He borrado muchos audios, voy a ver si lo puedo recuperar, le voy a mandar. Porque acá aprieto, ¿ve? A ver. Acá está cargando. Ah, no, pero lo tengo en modo avión para que no me entre mensaje y me corte el video. Luego entonces lo estaré bajando. Él cita en el principio creó el poderoso, Génesis 1:1-2, dando a entender que ese poderoso, al no decir así todopoderoso, quiere decir que ese poderoso es Jesús. O sea, él quiere decir que al leer nosotros poderoso, eso evidencia de que no es el Padre, sino que es Jesús. Mire la total falacia que tiene este amigo.
Entonces le digo, amigo, no puede decir que son posibilidades. La Biblia es sí o no. No hay posibilidades. Entonces le digo que sus argumentos es muy subjetivo. Lo respeto, pero no es así, le digo. Entonces le hago una especie de pregunta con alternativas. Si son ambas cosas, entonces es un ser, es un creador creado. Y le doy opciones. Sí, no, ambas, o no sé, no estoy seguro. Le pido que se defina. Luego me cita Juan 16, 17 al 28, que salió del Padre. Entonces yo le digo que nadie niega que salió de Dios y que fue engendrado. Ese no es el tema de fondo. Salió de Dios, me dice, es creado. Aquí vemos que Rafael Tarres me dice que el Hijo de Dios es creado. O sea, por salir de Dios es creado. Entonces tenemos una criatura. No inventé yo, no lo inventé yo el de lo que él dijo, de que Jesús es una criatura. En el debate que tuve con él me dijo, no, usted agregó esa palabra criatura. Yo no dije, dice él. Pero acá vemos que él dice que es creado. Ajá. Entonces le digo, ok, Cristo entonces es una criatura. Usted me dijo que es creador y ahora que es creado. Y él señaló el texto donde él me dijo, es creado, el mensaje. Luego me cita Prototocos, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Me dice, obvio, me dice, es creado y creador. Aquí lo ven, amados. Aquí ustedes lo pueden ver. Jesús nos creó y me dice, primogénito primero sea en la tierra o cielo, es el primero. Sí, él nos dice que Jesús nos creó, pero también afirma que Jesús es creado. O sea, ¿tenemos dos creadores o uno? Bueno, entonces podemos ver que él cree que Jesucristo es creado. Aquí evidencia de que yo no estaba mintiendo, que en el debate le dije que él cree que Jesús es un ser creado. Y aquí él lo dice. Aquí él dice que es creado, creador. Es creado y creador. Bueno, amado, bendiciones. Esto quería compartirles. Y voy a estar subiendo unos videos, esta clase de videos, para demostrar la conversación que tuve con él, donde él afirma que que Jesús es una criatura. Bendiciones.